en el libro de Jueces, hermanos, por favor, vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. Libro de Jueces, hermanos, capítulo 8, Jueces 8, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, hermanos. ¿Sí están contentos, hermanos? Muy bien, no se preocupen, yo sé que ya es tarde, ¿verdad? Pero ignore el tiempo, hermano. Jueces 8, 1 al 4. Cuando llegue ahí, indíquelo con un fuerte amén, por favor. Muy bien, vamos a leer, hermanos, de la siguiente manera. Voy a leer el 1, ustedes el 2, y en el 4 nos unimos todos, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Note la última frase del versículo 4, hermano, dice: cansados, mas todavía persiguiendo. Vamos en esta noche, hermanos, a predicar este mensaje que lleva como tema, hermanos, cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad y el privilegio, Señor, de estar en tu casa en esta noche. Quiero darte gracias, mi Dios, por los 28 años que tú le has concedido a la Iglesia Bautista Antioquía. Gracias, Dios, porque tú has estado con tu pueblo durante estos años. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Y gracias, Dios, por la gente que tú has salvado. Toda la honra y la gloria, mi Dios, es para ti. Señor, tú conoces el agradecimiento que hay en nuestro corazón, porque, Señor, hemos visto tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor, que tú has levantado en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos permites esta noche poder estar aquí para darte gracias, pero también, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias porque ya nos has hablado, Señor. Gracias por usar a tu siervo, gracias por usar tu palabra. Y en este último mensaje de esta noche, Señor, queremos rogarte una vez más que tú nos hables, Señor. Padre, me pongo en tus manos, Señor, para que tú uses mi vida para ser una ayuda y una bendición a tu pueblo. Señor, yo no puedo, nunca he podido, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú me uses como un instrumento útil, Señor. Y que al salir de este lugar podamos salir animados, retados, confiando en tus promesas, Señor. Dispuestos a seguir adelante, Padre. Quédate con nosotros en estos minutos, Señor. Quita toda distracción, todo cansancio que pudiera haber en nuestro cuerpo. Y permítenos, Señor, poder escuchar tu voz. Señor, que tu Santo Espíritu redarguya, convenza nuestros corazones. Padre, así oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. La historia que acabamos de leer, hermano, nos habla acerca de este hombre llamado Gedeón. Dios, hermano, había llamado a Gedeón y le había encomendado, hermano, una gran tarea de librar, hermano, al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. En el capítulo 6 del libro de Jueces, hermanos, vemos su llamamiento. En el capítulo 7, hermano, vemos que Gedeón, hermano, comienza a poner en acción ese llamado. Dice la palabra de Dios que se había unido junto con él, hermano, una cantidad de 32,000 personas, hermano, para ir y pelear contra los madianitas. Dios le dice: es mucho pueblo. Y Gedeón, hermano, habla con el pueblo y le dice: quien de ustedes sea miedoso y no es valiente, regrese hacia su casa. Y dice la palabra de Dios, hermano, que ese día se regresaron 22,000, quedando solamente 10,000.
Dios le dice a Gedeón: aún sigue siendo mucho pueblo, no sea que el pueblo diga: mi mano, mi poder me ha dado la victoria. Y entonces, hermano, vemos que finalmente son 300 hombres los que se quedan con Gedeón, hermano, para ir y luchar y poner en libertad, hermano, al pueblo de Dios de esa opresión que tenían sobre los madianitas. Al llegar al capítulo, hermano, 8, vemos que el pueblo de Dios junto con Gedeón, estos 300 hombres, hermanos, han llevado a cabo la tarea, han llevado a cabo la batalla. Pero cuando llegamos al versículo 4, hermano, dice la palabra de Dios que vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traían consigo, dice ahí, hermano, cansados, mas todavía persiguiendo. Note el versículo 5: y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. A estas alturas, hermano, el ejército de Gedeón y Gedeón mismo, hermano, están cansados, pero no han culminado la tarea. Todavía, hermano, quedan 2 reyes por conquistar. Todavía, hermano, quedan, hermano, 15,000 personas que derrotar. El pueblo ya está cansado, el pueblo está sediento, el pueblo está hambriento. Posiblemente, hermano, ya las fuerzas se habían agotado. Hermano, el pueblo está con sed, el pueblo, hermano, literalmente está cansado. Gedeón mismo está cansado, pero dice la Biblia, hermano, cansados, mas todavía persiguiendo. Gedeón, hermano, estaba consciente que no podía dejar su tarea a medias. A pesar del cansancio, hermano, que había en él y había en la gente que estaba con él, hermano, él estaba consciente que tenían que seguir persistiendo y tenían que seguir luchando. Hermano, si él desistía, la oportunidad, hermano, de que el pueblo fuera libre, se iba a escapar esa oportunidad. Detenerse, hermano, era señal de cobardía y mediocridad. Es por eso, hermano, que la palabra de Dios nos dice que aunque estaban cansados, hermano, todavía seguían persistiendo, todavía seguían persiguiendo. Hermano, el peregrinar del cristiano con el paso de los años, hermano, puede ser desgastante. Todos aquí, hermano, hemos experimentado el cansancio. Todos nos cansamos. El cansancio, hermano, es una realidad en todos nosotros. No hay ninguna persona entre nosotros que diga: yo nunca me canso. Después de una larga jornada de trabajo, llegamos a la casa, hermano, cansados. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Nos cansamos. El pueblo, hermano, que estaba con Gedeón y aún Gedeón mismo, hermano, estaban cansados. No había sido fácil, hermano, esta guerra. La tarea no había sido fácil. Había, hermano, desgastado al pueblo. Hermano, son 28 años. Y pudiera, hermano, bien haber cansancio. Pero quiero decirle en esta noche, hermano, que el cansancio no nos debe detener. El cansancio, querida iglesia, no te debe detener. La palabra de Dios, hermano, nos habla de muchas personas, hermano, que experimentaron el cansancio, porque el cansancio es una realidad en todo ser humano. En Génesis capítulo 25, versículo 29, hermano, nos habla la palabra de Dios. Vaya conmigo allí, hermano. Génesis capítulo 25, versículo 29, hermano, dice la palabra de Dios: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, dice, hermano, volvió cansado. Note conmigo Éxodo 17:12. Éxodo 17:12. Aquí nos habla, hermano, de Moisés. Éxodo 17, versículo 12. Dice la palabra de Dios, hermano: y las manos de Moisés, ¿qué dice, hermano? Se cansaban. Y las manos de Moisés se cansaban. Vaya conmigo a 1 de Samuel 14:31. 1 de Samuel 14:31. 1 de Samuel 14:31. Dice la palabra de Dios: e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba
muy cansado. Vaya conmigo a 2 de Samuel 21:15. 2 de Samuel 21:15. 2 de Samuel 21:15 dice: y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y David se cansó. Note conmigo 2 de Samuel 23:10. 2 de Samuel 23:10. 2 de Samuel 23:10 dice: este se levantó, está hablando de Eleazar. Dice: este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Y ahí vemos, hermano, que las manos de este hombre se cansaron. Vaya conmigo a Juan capítulo 4 versículo 6. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Juan capítulo 4 versículo 6. Juan 4:6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice, hermano? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Hermano, vemos en estos versículos que hemos leído que el cansancio es una realidad en todo ser humano. Pero el cansancio, hermano, no debe detenernos. El pueblo, hermano, que estaba con Gedeón, estos 300 hombres, hermano, dice la Biblia, que estaban cansados, mas todavía persiguiendo. El cansancio bien pudo haber sido, hermano, una excusa para detenerse y abandonar la tarea y abandonar la encomienda. El cansancio bien pudo haber sido, hermano, un buen pretexto para decir: ya no podemos más, vamos a parar, vamos a abandonar la tarea, vamos a abandonar la encomienda. Pero no lo hicieron, hermano. Dice la palabra de Dios que aunque cansados se encontraban, seguían persiguiendo. Hermano, el cansancio es una realidad. Hermano, ciertamente estar en la obra de Dios es algo que nos desgasta. Salir a ganar almas todo un día, hermano, es algo que físicamente nos cansamos. Trabajar, hermano, en la obra de Dios, hermano, ciertamente porque somos humanos, nos cansamos. Hermano, el cansarse no es pecado. Detenernos es el problema. Dejar de hacer es el problema. Dejar de trabajar, hermano, es el problema. Alguien dijo, hermano: cánsate en la obra, pero no te canses de la obra. Hermano, estos hombres que leímos en el libro de Jueces habían luchado, habían peleado, hermano, habían recorrido, hermano, muchos kilómetros. Hermano, había sido muy desgastante este combate, hermano, pero a pesar de lo cansado que estaban, hermano, seguían persiguiendo. ¿Sabe por qué, hermano? Gedeón y estos 300 hombres siguieron, hermano, persiguiendo aún a pesar de su cansancio, porque estaban comprometidos y determinados. Hermano, el estar comprometidos con la obra de Dios y estar determinados a hacer la obra de Dios es fundamental, hermano, porque cuando hay compromiso, cuando hay determinación en nosotros, pase lo que pase, sea lo que sea, no nos vamos a detener. Que aunque cansados estemos, hermano, seguiremos avanzando, seguiremos luchando. El cansancio, hermano, no debe detenerte en la obra de Dios. La obra de Dios tiene que seguir avanzando. Ahorita son 28 años, hermano. Mañana pueden ser 30, 40, 50. Yo no sé cuántos años, hermano, Dios le vaya a dar a esta iglesia. Yo no sé cuántos años, hermano, usted seguirá en esta iglesia. Y posiblemente, hermano, el cansancio va a llegar, pero que no te detenga el cansancio. Que el cansancio no te detenga. Cansados, mas todavía persiguiendo. Dice la palabra de Dios, hermano, cansados, mas todavía persiguiendo. Esa palabra, hermano, persiguiendo, nos habla, hermano, de que
estos hombres estaban perseverando. Hermano, y Dios hace un llamado a su pueblo a perseverar. Dios hace un llamado a su iglesia, hermano, a perseverar. Gedeón, hermano, continuó, hermano, la persecución. Hermano, Gedeón continuó, hermano, en la batalla. Gedeón, hermano, no se rindió. Estos 300 hombres, hermano, no se echaron para atrás. Que aunque cansados, hermano, seguían persiguiendo porque entendieron que tenían que perseverar. En la vida cristiana, hermano, aunque enfrentemos desafíos y agotamiento, debemos perseverar en la obra de Dios. El pasaje que leíamos hace ratito, hermano, nos hace este llamado. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58, hermano, Dios hace un llamado, dice: así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes. ¿Y cuál es la siguiente palabra, hermano? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia, hermano? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de mí, hermano? A que crezcamos en la obra del Señor siempre. Y eso es un llamado que Dios está haciendo a su iglesia, hermano, a perseverar. Es un llamado que Dios está haciendo a su pueblo, hermano, a no detenerse, a no estancarse, a no, hermano, ni siquiera volver atrás, sino a crecer en la obra del Señor siempre. Dios hace un llamado, hermano, a que la iglesia sea perseverante, a que la iglesia sea constante, a que la iglesia esté creciendo en la obra del Señor. Cansados, hermano, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Hermano, la iglesia no debe parar. La iglesia no debe parar. En Gálatas capítulo 6 versículo 9, hermano, la palabra de Dios nos dice, Gálatas 6:9, hermano, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo, hermano, exhorta a los Gálatas y les dice: no nos cansemos pues de hacer bien. Hermano, no te canses de hacer el bien, no te canses de servir a Dios, que aunque cansado, hermano, pero persiguiendo. Segunda Tesalonicenses 3:3, hermano. Segunda Tesalonicenses 3:13, el mismo mensaje, hermano, de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y vosotros, hermanos, dice: no os canséis de hacer bien. Y vosotros, hermanos, dice: no os canséis de hacer bien, hermano. Sé perseverante, sé fiel, hermano, en la obra de Dios. No te desanimes, no flaquees, hermano. Sigue sirviendo a Dios, sé constante. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer bien. Hace ratito, hermano, leímos Juan 4:6 y vemos allí, hermano, que el Señor Jesús estaba cansado. Pero déjame decirte, hermano, que aunque cansado, siguió haciendo la obra. Porque ahí llegó una mujer al cual el Señor testificó, y esta mujer fue salva. Y muchos más fueron salvos. Quiero que entienda, hermano, esta idea, que aunque cansados, pero todavía persiguiendo. Que aunque cansados, hermano, que aunque desgastados, que aunque fatigados, que aunque quizá, hermano, ya pareciera que no hay fuerzas, hermano, mas todavía persiguiendo. Querida iglesia, no te canses, querida iglesia, de predicar el evangelio. Sigue predicando el evangelio. Querida iglesia, no te canses de trabajar en la obra de Dios. Sigue trabajando en la obra de Dios. Querido hermano, no te canses de congregarte. Sigue siendo fiel a la casa de Dios. Querido hermano, no te canses de buscar a Dios. Sigue buscando a Dios, porque seguimos necesitando de Dios, hermano. Hermano, no nos cansemos de seguir invirtiendo en la obra de Dios. No diga: ya invertí mucho, ya di mucho. Sigue invirtiendo en la obra de Dios, hermano. Cansados, mas todavía persiguiendo.
Hermano, no te canses, hermano, no te canses de hacer la obra misionera, no te canses de servir a Cristo, no te canses, hermano, de traer invitados a la casa de Dios, hermano, no te canses de invitar gente a la iglesia, hermano, no te canses, hermano, de la vida cristiana. Quizá dices, son 28 años, ya me cansé, hermano, cansados, mas todavía persiguiendo. No te canses, hermano, de la vida cristiana. Yo no sé usted, hermano, pero para mí la vida cristiana es lo mejor de lo mejor. No te canses, querido hermano, de leer tu Biblia. Sigue leyendo tu Biblia. No te canses de orar, hermano. No te canses, hermano, de ese ministerio que Dios te ha confiado aquí en la iglesia. Sigue fiel en tu ministerio, hermano. No te canses de ser un obrero en la obra de Dios. Sigue siendo un obrero fiel en la obra de Dios, hermano. No te canses de hacer la voluntad de Dios, porque Dios se complace en aquellos que hacen su voluntad. No te canses, hermano, de amar lo que Dios ama. Sigue amando lo que Dios ama. Hermano, no te canses de ser un animador. Quizá Dios por estos 28 años te ha usado para animar a otros. Hermano, sigue animando a otros. Hermano, no te canses, hermano, no te canses de estar firme y constante en la obra de Dios. Sé firme y constante, sigue siendo firme y constante. Que así sean 30, 40 años, hermano, que podamos verte, hermano, firme y constante. Oh, hermano, qué bendición es encontrar en las iglesias hermanos que a pesar de los años siguen firmes y constantes. Que a pesar de los obstáculos y adversidades y problemas, hermanos, siguen siendo firmes y constantes. Oh, hermano, Dios se goza con un cristiano que es firme y constante. No te canses, querida iglesia, de ser firme y constante. Yo no sé, hermano, cómo está tu ánimo en esta noche, pero posiblemente tú has estado batallando con desánimo. Posiblemente, hermano, en tu mente ha estado dejar la iglesia, dejar la vida cristiana. Posiblemente, hermano, en tu mente ha estado ya no compartir el evangelio. Hermano, sigue compartiendo el evangelio. No te canses. No te canses, hermano, de crecer en la obra de Dios. Sigue creciendo en la obra de Dios. Cansados, mas todavía, hermano, persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Sí, hermano, al paso de los años puede reflejarse el cansancio. El trabajo, hermano, agota. El trabajo, hermano, trae fatiga. Muchas veces el trabajo, hermano, traerá lágrimas. Pero, hermano, no te canses. No te canses, querido hermano, querida hermana. No te canses de orar por tu esposo. Dios va a hacer la obra en él. Hermano, no te canses de dar el evangelio a tu vecino. Dios va a obrar en su corazón algún día. Oh, hermano, sigamos siendo fieles y constantes. Cansados, mas todavía persiguiendo. Oí una historia, hermano, de un misionero llamado Guillermo Carey, que Dios lo había llamado, hermano, a la India. Este misionero, hermano, decidió dejar su país para irse como misionero a la India. Tomó a su esposa y a sus hijos, hermano, para emprender esa aventura, hermano, y llegar al campo misionero. Se dice, hermano, que cuando Guillermo Carey llegó allí, el dinero se le había acabado. Todas las iglesias que le habían, hermano, prometido enviar algo, no le enviaron nada. Guillermo Carey, hermano, comenzó a predicar el evangelio, hermano, en ese lugar. Y, hermano, y literalmente la gente no quería oír el evangelio. La gente no quería nada con Cristo. Nadie prestaba atención a su mensaje. La historia narra, hermano, que al paso del tiempo, hermano, Guillermo Carey empezó a enfrentar dificultades en el campo misionero. Su esposa se enfermó. Perdió, hermano, totalmente el conocimiento y murió. Su hijo, hermano, de aproximadamente 5 años murió. El dinero se había terminado. Hermano, la gente le decía, regrésate a tu país. Pero él dice, no, porque Dios me trajo aquí y yo quiero seguir predicando aquí. Y este hombre, hermano, dice la historia que él seguía predicando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, hermano, y no había ni un alma convertida.
La gente le decía: ¿qué, no estás cansado? La gente no quiere nada, regrésate a tu país. Ya tu esposa se murió, ya tu hijo se murió, ¿qué más esperas? Y él dice: estoy seguro que Dios me trajo aquí, y aunque cansado, tengo que seguir haciendo la obra. Después de 7 años, hermano, Guillermo Carey ganó su primer alma. 7 años después. Que si eso sucediera, hermano, en nuestras iglesias el día de hoy, diríamos que es un mal misionero. Pero este hombre había sido fiel, predicando el evangelio, y no se rindió, y no se rindió, y no se rindió. 7 años después se vio el fruto: un alma. Usted diría: 7 años por un alma. Querida iglesia, un alma no tiene precio. Si Dios va a darnos un alma, hermano, eso es mucho, porque la obra la hace Dios. El problema no es Dios, el problema no es que Dios no obre, hermano, el problema es que el cansancio nos detiene. Hermano, cansados, mas todavía persiguiendo. Que ese sea nuestro lema, hermano, como iglesia: cansados, mas todavía persiguiendo. No vamos a rendirnos, no vamos a desistir, no vamos a ser cobardes, vamos a ser valientes, vamos a tomar fuerzas en Dios. Cansados, mas todavía persiguiendo. Hermano, ¿por qué tenemos que seguir avanzando? ¿Por qué tenemos que seguir adelante aún a pesar, hermano, del cansancio? ¿Por qué no tenemos que parar? ¿Por qué no tenemos que detenernos, hermano? ¿Por qué tengo que seguir adelante? Quiero mencionar 5 cosas, hermano. Número 1, porque la palabra de Dios dice que a su tiempo segaremos lo que estamos sembrando. A su tiempo segaremos lo que estamos sembrando. Vaya conmigo a Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer, ¿qué, hermano? De hacer bien. Hermano, el inconverso no se cansa de hacer lo malo. ¿Se ha dado cuenta, hermano? Cada día, hermano, la delincuencia está en aumento. El impío, hermano, no se cansa de hacer lo malo. Ahora Dios llama al cristiano y le dice: no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué, hermano? Dice: porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Oh, hermano, ¿por qué tengo que seguir adelante? Porque la palabra de Dios dice, hermano, que a su tiempo segaremos lo que tú y yo estamos sembrando. Quiero que entienda esto, hermano: en toda labor hay fruto. Cuando tú trabajas para Dios, mi hermano, cuando tú siembras, Dios se encarga de dar la cosecha. ¿Te acuerdas, hermano, que alguien tomó tiempo contigo? Alguien fue persistente. Alguien no se cansó de hablarte de Cristo. Alguien no se cansó de tocar tu puerta. Alguien no se cansó de darte testimonio de Cristo. Alguien no se cansó de orar por ti. Alguien, hermano, no se cansó de doblar rodillas orando por ti, hermano. Aunque quizá tú no lo sepas, hermano, hubo gente orando por ti. Hubo personas, hermano, insistiéndote, hablándote, hermano, aun cuando tú no querías nada, hermano. Y ese trabajo tuvo fruto, porque aquí estás. Aquí estás. Querida iglesia, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos lo que estamos sembrando. Oh, hermano, a veces estamos allí trabajando y no vemos resultados, hermano, alentadores, y decimos: creo que no vale la pena, creo que no tiene caso estar invirtiendo, creo que no tiene caso estar trabajando aquí, porque no veo resultados. Hermano, tú sigue trabajando, los resultados los da Dios. Oh, hermano, aquel siervo que comenzó esta obra hace 28 años, posiblemente, hermano, no era muy alentador los primeros meses. Posiblemente, hermano, cuando esta iglesia se empezó, posiblemente la gente no quería, pero él no imaginaba que 28 años después iba a haber un buen grupo de creyentes. Iba a haber gente salva, iba a haber vidas transformadas. Hermano, no nos cansemos de hacer bien, cansados mas todavía persiguiendo. ¿Por qué, hermano? Porque a su tiempo segaremos lo que estamos sembrando.
Hace rato, hermanos, el pastor decía que es un año y quizá y 4 meses y año y medio, hermano, el trabajo que se lleva allá en Chautzingo. Gloria a Dios por la gente que está ahí. Gloria a Dios por la gente que está ahí, hermano. Yo no sé usted, hermano, pero a mí me anima. Yo recuerdo, hermanos, cuando el pastor invitó a la hermana Victoria al aniversario. Ella dijo: no creo, porque es día de fiesta y yo hago mole. Y el pastor le dice: mira, vamos a hacer una cosa, vamos a orar y que Dios haga lo que tenga que hacer. Y ahí está, hermanos. Porque aunque cansados, más todavía persiguiendo. Pero qué si diríamos, hermano, ya no vamos a Chautzingo porque no vale la pena, la gente no quiere nada, es puro invertir, 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 invertir y no vemos resultado. Hermanos, sigamos sembrando, los resultados los da Dios, los frutos los da Dios. Hermano, Dios promete que a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, no desmaye, no flaquee. Hermano, no se desanime. Siga avanzando, siga orando. Que aunque quizá, hermano, el cansancio se va reflejando, que el cansancio no te detenga, mi hermano. Cansados más todavía persiguiendo. ¿Por qué tenemos que seguir avanzando, hermano? Porque a su tiempo segaremos lo que estamos sembrando. Número 2, hermano, porque nuestro trabajo en el Señor jamás será en vano. Porque nuestro trabajo en el Señor, hermano, jamás, jamás, querido hermano, va a ser en vano. Primera de Corintios 15:58. Dice la escritura, hermano: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, ¿en quién, hermano? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Posiblemente, hermano, el trabajo secular pueda ser en vano, pero tu trabajo en el Señor, querido hermano, no es en vano. Invertir en la obra de Dios, mi hermano, no es en vano. Porque, hermano, si tú has invertido para la obra en Chautzingo, ahí están los resultados. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nunca va a ser en vano, mi hermano. Nunca. Por eso, hermano, aunque cansado, sigue persiguiendo. Aunque cansado, sigue avanzando. Aunque cansado, sigue adelante. No te detengas, querida iglesia. Si hay algo, hermano, que el diablo quiere hacer, es detener la obra de Dios. Si hay algo, hermano, que Satanás quiere hacer, es detener al creyente. Pero, mi hermano, aunque cansado, sigue persiguiendo. Porque tu trabajo en el Señor no es en vano. Y esto, hermano, tiene que ver con 2 cosas. No es en vano, hermano, porque va a haber resultados. No es en vano, porque va a haber resultados. Va a haber fruto. Posiblemente, hermano, de esos frutos nos toque ver, pero posiblemente no nos toque ver, pero va a haber frutos. Quizá a nuestros hijos les toque ver los frutos. Querida iglesia, escuche bien esto. Guillermo Cari solamente pudo ver un alma convertida. Cuando él murió, se dice, hermano, que él dijo: misión cumplida. Pero él no imaginaba que en unos años más en la India habría un gran avivamiento. Él no imaginaba, hermano, que años más adelante en la India iba a haber mucha gente salva. Él no lo pudo ver, pero pudo sembrar, y su trabajo no fue en vano. Y no es en vano, mi hermano, también, porque Dios un día va a recompensarte allá en los cielos. Oh, hermano, todo lo que tú haces para Dios, hermano, tiene un valor eterno. Todo lo que tú haces aquí en la tierra para Dios, hermano, tiene un valor eterno. Hermano, Dios no se queda con nada. Dios no le queda a deber a nadie. Si hay alguien que sabe pagar bien, es Dios, hermano. Si hay alguien que sabe pagar bien, es Dios.
es Dios, hermano. A veces, hermano, no esperemos el aplauso del hombre, el reconocimiento del hombre. Hermano, piensa en aquel día cuando estés delante de tu Salvador y tu Salvador te diga: bien, buen siervo y fiel. Oh, hermano, que Dios nos halle fieles. Que, hermano, tu trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú has hecho por Dios estos 28 años, estos 10 años, estos 15 años, hermano, no es en vano. No es en vano, hermano. Dios sabe recompensar bien. Hermano, Dios va a recompensar tus oraciones. Dios va a recompensar tu fidelidad. Dios va a recompensar la gente que tú has ganado para Cristo. Hermano, sigue adelante. Anímate, hermano, que el cansancio no te detenga. No digas: yo ya hice mucho, ahora le toca a los jóvenes. No, hermano, que tu vida se consuma en la obra de Dios. Que tu vida, hermano, se consuma en la obra de Dios. Si hemos de morir, hermano, muramos sirviendo a Cristo. No en el mundo, no en la calle, no en el desánimo. Si vamos a morir, muramos, hermano, como decimos, al pie del cañón. Cansados, mas todavía persiguiendo. Que se diga de ti, hermano: el hermano fue fiel, la hermana fue fiel, le echó ganas. No la tuvo fácil, pero fue persistente, fue perseverante. Oh, mi hermano, ¿por qué tienes que seguir adelante? Hermano, porque nuestro trabajo en el Señor jamás será en vano. Número 3, hermano. Número 3, hermano, ¿por qué no debo detenerme? ¿Por qué no debo de parar? ¿Por qué no debo de dejar la obra de Dios? ¿Por qué no debo dejar la iglesia? Número 1 dijimos, hermano, porque a su tiempo segaremos lo que estamos sembrando. Número 2 dijimos, hermano, porque nuestro trabajo en el Señor jamás será en vano. Y número 3, hermano, escuche bien esto: porque muchos vienen detrás de nosotros. Quiero que vaya conmigo a Jueces, por favor. 7:17. ¿Recuerda, hermano, cuánta gente estaba con Gedeón? ¿Cuántos, hermano? Al principio eran 32,000. Finalmente fue a luchar con 300. Pero note el capítulo 7, hermano, que llamó mucho mi atención. El versículo 17. 7:17. Mire conmigo. Y les dijo: miradme a mí y haced, ¿qué dice, hermano? Como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Ahora, mire para acá, mi hermano. ¿Qué hubiera sido de esos 300 si Gedeón se hubiera rendido? Hermano, ¿qué hubiese sido de esos 300? Porque Gedeón era el líder, porque él iba por delante de este ejército. Y él dice: como hago yo, haced lo mismo. Haced como hago yo. Esos 300 hombres pudieron ver en Gedeón valentía, coraje. Pudieron ver, hermano, en él un espíritu que no era cobarde. Pudieron ver en él, hermano, un ejemplo. Y él entendió: si yo me rindo, si yo me quedo, esta gente se va a rendir. ¿Me está entendiendo, hermano? Si yo me rindo, esta gente se va a rendir. Él entendió su posición. Querido hermano, muchos vienen detrás de nosotros. Tu esposa, tus hijos, los jóvenes de la iglesia. Querido hermano, esos niños que están allá vienen detrás de nosotros. Tus vecinos. No te rindas, hermano. No te rindas. Cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchos vienen detrás de nosotros. Gedeón entendió: si yo me detengo, se van a detener.
¿No se ha dado cuenta, hermano, que aún en el trabajo, si para el líder, paramos todos? Se sentó el jefe, pues yo también me siento. Se fue, pues yo también me voy. ¿O no, hermano? Esa es la tendencia. Ahora entiendo que no seguimos al hombre, entiendo, hermano, que no seguimos a un humano, seguimos a Cristo, mas sin embargo nosotros, hermano, estamos influenciando a muchos. Hermano, tú estás influenciando a tus hijos. No es congruente, hermano, que tú le digas a tus hijos: hijo, no sigas mi ejemplo, porque ellos van a seguir tu ejemplo. Tu ejemplo habla más fuerte que tus palabras, hermano. Y esta parte, hermano, de la palabra de Dios, podemos encontrar a un Gedeón comprometido, a un Gedeón entendido de su tarea, de su trabajo como líder, hermano. Y por eso se atreve a decir: haced como yo hago. Bien pudo haber dicho: no sigan mi ejemplo. Bien pudo haber dicho: no me sigan a mí. Pero él sabía que pase lo que pase, la gente iba a seguirle, porque era el líder. Hermano, y yo quiero decirte en esta noche: ¿por qué no tienes que detenerte? ¿Por qué no tienes que rendirte, hermano? Porque muchos vienen detrás de nosotros. Gente viene detrás de nosotros, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, hermano, los jóvenes de nuestra iglesia, los niños, hermano, vienen detrás de ti. No te detengas. Número 4, hermano. Número 4. ¿Por qué no detenernos? ¿Por qué no rendirnos, hermano? Número 4, hermano. Porque Dios no nos ha dado, hermano, un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Mire conmigo 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo, hermano, 1:7. 2 Timoteo, hermano, 1:7 dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Oh, hermano, no tenemos que ser cobardes, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. No retroceda, no se rinda. Hermano, no abandone el ejército. Aunque cansado, mas todavía persiguiendo. Querido hermano, no deserte del ejército. Qué triste, hermano, es ver a hermanos que han desertado, porque sí los hay. Pero hermano, no deserte, no claudique, no se rinda, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Alguien dijo: la vida cristiana es para valientes. Y lo es, hermano. Queridos hermanos, la vida cristiana no va a ser fácil. Pero algo puedo asegurarte: Dios va a estar contigo. Dios no te va a abandonar. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. ¿Por qué no debemos, hermano, parar? ¿Por qué no debemos rendirnos? Mire Hebreos 10:39, hermano. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Querido hermano, que ese sea tu lema. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén, hermano. Que la iglesia de Antioquía no sea conocida como una iglesia cobarde. Que tú, hermano, no seas conocido como un cristiano cobarde, sino como un cristiano valiente. Cuando el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla de la fe y nos habla de estos héroes de la fe, hermano, y leemos el libro de Hebreos,
vamos a entender, hermano, que no la tuvieron fácil. Hermano, nunca va a ser fácil, pero no retroceda. Hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Cansados, mas todavía persiguiendo. Yo no sé, hermano, cuánto falte todavía para que el Señor venga por su iglesia, pero que el Señor nos halle fieles, hermano. Que el Señor nos encuentre trabajando, no sentados, no dormidos, no alejados. Que nos encuentre trabajando, haciendo algo por Él. Cansados, mas todavía persiguiendo. Hermano, el cansancio es una realidad. Va a llegar el cansancio, hermano. Así como nos cansamos espiritualmente, físicamente, perdón, también nos vamos a sentir cansados espiritualmente. ¿Cierto o no cierto, hermano? Por eso el Señor Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, yo os haré descansar. ¿Sabes, hermano, en quién está el descanso? En el Señor. Hermano, cuando tú te sientas sin fuerzas, cuando tú sientas que ya no puedes más, hermano, dobla tus rodillas y ve a los brazos de tu Salvador. Termino con esto, hermano. ¿Cómo puedo yo seguir adelante aún en medio del cansancio? Número 1, hermano, aférrate al que te puede dar la fuerza. Aférrate a aquel que te puede dar la fuerza. Isaías 40, 29. Hermano, tú puedes venir a mí, puedes contarme cómo te sientes, puedes llorar, puedes desahogarte, pero déjame decirte, hermano, yo no puedo darte la fuerza. Yo puedo orar por ti, pero no puedo darte la fuerza. Pero qué mejor es ir a los brazos de Cristo y aferrarnos, hermano, a aquel que puede darnos la fuerza. Mire conmigo Isaías 40, hermano, versículo 29. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo. ¿A quién, hermano? Él da esfuerzo al cansado. ¿Y qué hace más, hermano? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Querido hermano, yo muchas veces me he cansado, pero admiro, hermano, aquellos que llevan 50, 40 años en el ministerio. Hermano, yo todavía estoy en pañales, llevo 11 años. Y cuando está alguien que lleva 40, le digo, ¿cómo le hiciste? Porque no es fácil, mi hermano. Hay lágrimas, hay un precio que pagar. Pero aférrate al que te puede dar fuerzas. Aférrate a Cristo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quizá, hermano, este sea tu caso esta noche. Quizá, hermano, tú has llegado a estos 28 años, pero ya no tienes fuerzas. Corre a Cristo. Aférrate a Cristo. Y dile, Señor, tú sabes cómo me encuentro. Dame fuerzas. Él da esfuerzo al cansado, hermano. Mira el 31. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice, hermano? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Oh, hermano, espera a Jehová. No te desesperes. Sé paciente. Aférrate a Cristo. Hermano, no pienses en abandonar la carrera. Pablo decía, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal
que acabe mi carrera. ¿Cómo quería terminar su carrera, hermano? ¿Amargado? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Cuando llegamos a 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y mi hermano lo dice con satisfacción. Ahora, yo te pregunto, ¿fue fácil para él? ¿Usted cree que no se cansó? Oh, hermano, lea la vida de Pablo. Y él narra, hermano, cómo se encontraba muchas veces en fríos, en hambres, en desnudez, en desvelos. Estaba cansado, pero terminó su carrera con gozo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque se aferró a aquel que le podía dar fuerza. Y ese es nuestro Dios. Mi hermano, Dios ha prometido: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, son 28 años, pero ni un minuto Dios ha abandonado a su iglesia. Dios ha estado contigo. Mi hermano, cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón no quería. ¿Sabes cuál fue la promesa de Dios? Yo estaré contigo. ¿Cumplió Dios, hermano? Sí. Por eso cuando estaba cansado Gedeón, hermano, él recordó eso. Dios prometió estar conmigo y tengo que seguir avanzando. Cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Hermano, la obra de Dios demanda trabajo. La obra de Dios demanda sudor, demanda lágrimas, demanda inversión. Pero mi hermano, recuerda, tu trabajo en el Señor no es en vano. No te canses. Y si estás cansado, ven a Cristo y aférrate a Cristo. Y dile a Cristo: Señor, me siento cansado. Señor, siento que ya no tengo fuerzas. Dame fuerzas, Señor. Ayúdame. Cansados, mas todavía persiguiendo. Cabeza inclinada, ojos cerrados, mi hermano. Yo no sé cómo te encuentres, hermano, pero si Dios te habló en el primer mensaje, si Dios te habló en este mensaje, hermano, ¿por qué no tomas tiempo ahí en tu lugar para doblar rodillas y le dices a Dios: Dios, dame fuerzas? Dios, yo no sé cuántos años voy a seguir en esta iglesia, pero Señor, posiblemente lleguen dificultades mañana, pasado, pero Señor, yo me aferro a ti. Dame fuerzas, Señor. Yo quiero continuar. Yo no quiero retroceder. Yo no quiero claudicar. Señor, dame fuerzas. Mi hermano, ¿por qué no doblamos rodillas y tomamos este tiempo con Dios? Dios conoce tu corazón. Amado Señor, reconozco, Señor, que muchas veces me he cansado. Padre, dame fuerzas para seguir adelante. Dame fuerzas, Señor, para seguir en tu obra. Ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame a ser firme y constante, Señor, creciendo en tu obra. Oh mi Dios, no permitas que el cansancio me detenga. Señor, dame fuerzas. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas al cansado. Y Señor, si hay algo que necesitamos como iglesia es que tú nos fortalezcas, que tú multipliques las fuerzas en nosotros. Señor, la obra es grande. Señor, hay muchos proyectos por delante. Hay muchos planes. Hay ministerios, Señor, que se han comenzado y tienen que seguir avanzando. Pero Señor, danos fuerzas, porque en nosotros no hay fuerza, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor. Gracias por estos 28 años. Gracias por la fuerza que has dado a tu iglesia.
porque ciertamente, Señor, ha habido luchas, ha habido pruebas, ha habido dificultades. Pero gracias, Señor, porque nunca has abandonado a tu pueblo. Y Padre, los años que tú le des a esta iglesia, que sea para, Señor, honrarte y glorificarte a ti. Y que los años por venir, Señor, sean para hacer más todavía, Señor. Gracias por lo que ya se ha hecho. Gracias por lo que se está haciendo. Pero no permitas, Señor, que estemos conformes. Danos en nosotros, Señor, ese deseo de hacer más y más, Señor. Padre, bendice a tu iglesia. Sigue usando al pastor Víctor. Gracias, Señor, por los años que tú le has usado aquí. Gracias, Señor, porque tú lo has fortalecido. Gracias, Dios, porque tú le has ayudado. Síguenos ayudando, Señor, para que podamos seguir haciendo tu obra. Señor, multiplica las fuerzas a tu iglesia. Por favor, mi Dios, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén.